sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Buenos días, queridos hermanos. Qué bueno vernos una vez más aprovechando este medio, y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo que nos permite reunirnos de manera virtual para poder vernos, para poder hablar un ratito, pero también para tener la bendición y la oportunidad de abrir la palabra de Dios y ver qué tiene Dios en su palabra esta mañana para nosotros. Queremos darle las gracias a Él por su cuidado y por su protección en esta semana, su provisión de igual manera, y poner en sus manos de este tiempo que esperamos que sea de bendición. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias esta mañana por cuidarnos, por cuidar de nosotros en esta semana, por la protección que has tenido para cada uno de tus hijos, y también pedirte, Señor, o seguirte pidiendo porque tú seas obrando en cada uno de tus hijos, que podamos aprender en este tiempo de prueba que estamos atravesando, y también pedirte por la protección para cada uno de tus hijos, la provisión, y de igual manera en esta mañana dejar en tus manos el tiempo del estudio de tu palabra.
Te rogamos y te pedimos que tú nos estés guiando, que nos estés iluminando y de igual manera que si tienes que exhortarnos y tienes que llamarnos la atención, que así sea a través de tu palabra, Padre. Que nos des el entendimiento y la sabiduría de escuchar con atención lo que tú quieres decirnos en esta mañana. Y te pedimos tu bendición, orando agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Han pasado 95 días desde que se nos ordenó entrar en confinamiento y lo que llegamos a conocer como la cuarentena. Pero ¿qué es la cuarentena? Estaba viendo en la definición que da el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Dice que es el aislamiento preventivo a que se somete durante un periodo de tiempo por razones sanitarias a personas o animales. Aislamiento preventivo a que se somete durante un periodo de tiempo por razones sanitarias a personas o animales. Y explica que en su origen la cuarentena o las cuarentenas eran de 40 días y que de ahí derivó la palabra cuarentena. Parece que durante la epidemia de la peste negra en el siglo XIV se mantuvieron aislados de 40 días o mantuvieron un aislamiento de 40 días. ¿Y por qué pusieron 40 días? Según dice este comentario de esta definición, se fijó en recuerdo del número de días que pasó Cristo en el desierto. Por eso dice este comentarista eso. Pero nosotros o la mayoría llevamos 95 días desde que fuimos llamados al confinamiento obligatorio por el COVID o por el coronavirus. Una palabra que vino para quedarse y que todos la recordaremos lastimosamente. Y me he preguntado cuántas personas en este tiempo han logrado escuchar el Evangelio de las Buenas Nuevas, tomando en cuenta que ya no nos reunimos físicamente, pero que la Iglesia ha continuado exponiendo las verdades de la palabra de Dios. Por lo menos en los primeros 40 días se mantuvo cierto incremento en la asistencia a los cultos virtuales en cada una de las exposiciones que se daban en la internet. No sabremos y no sabemos a cuántas personas llegamos o hemos llegado con el Evangelio. Como resultado de este confinamiento hemos tenido la oportunidad de compartir el Evangelio y las buenas nuevas a través de este medio y no sabemos a cuántas personas lo están viendo. Pero la pregunta que en esta mañana me he planteado es si la palabra de Dios ha dado la esperanza a tu vida, si la palabra de Dios ha aumentado tu fe, de igual manera si la palabra de Dios ha consolado o te ha consolado en medio de todo lo que has estado viviendo, has encontrado lo que buscabas en la palabra de Dios a través de lo que has escuchado y de los mensajes que se han dado, no solamente por este canal, sino todo lo que se ha estado exponiendo. Lo más importante que me gustaría saber es que si la palabra de Dios te ha convencido de pecado. Esa es la intriga en esta mañana. Es lo que veremos. Y quizá al final del mensaje tú puedas reconocer si has dejado que la palabra de Dios haga su trabajo en tu corazón, convenciéndote de pecado. Nuestro texto en esta mañana, como siempre les recuerdo, si usted quiere tomar nota, hágalo. Si tiene una Biblia a la mano, tendrá que ir rapidito buscando los versículos, pero vamos a estar durante todo el mensaje en el Evangelio de Juan. Juan, el capítulo 16, el versículo 7 y el versículo 8. Tome nota o si no, lo puede revisar en la Biblia. Juan 16, 7, 8 dice: Pero yo os digo la verdad,
os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El mismo pasaje en otra versión cita: pero les digo la verdad, es mejor para ustedes que yo me vaya, porque si no me voy, el defensor no vendrá para estar con ustedes, pero si me voy, yo se lo enviaré. Cuando Él venga, mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La mayoría de creyentes y discípulos de Cristo sabemos que es el Espíritu Santo que convence al mundo de pecado, según las Escrituras. Como decía en la introducción, ¿cómo saber a cuántas personas Dios, por medio de su Santo Espíritu, ha convencido de pecado? No lo sabremos, pero es que la convicción de pecado, exactamente, ¿qué es? ¿O cómo lo entendemos? ¿O cómo podríamos explicarla? Exactamente qué es lo que hace o cuál es esa obra del Espíritu Santo de convencernos de pecado. Veamos entonces en primera instancia la definición de convicción. ¿Qué es convicción? Pero veamos para entender esta palabra lo que no es convicción. Según la página de ayuda de God Questions, la convicción de pecado no es un sentimiento de temor o un presentimiento del castigo divino. Lo voy a repetir. La convicción de pecado no es un sentimiento de temor o un sentimiento del castigo divino. Estos sentimientos también son experimentados frecuentemente en los corazones y en las mentes de los pecadores. Así es que no es convicción el hecho de que sientas o tengas sentimientos de temor o presentimiento de un castigo divino. Pero una vez más, la verdadera convicción de pecado es algo diferente. La convicción del pecado no es simplemente el conocimiento del bien y el mal. No se trata de un dictamen conforme a las enseñanzas de las Escrituras acerca del pecado. Muchas personas leen la Biblia y son plenamente conscientes de que la paga del pecado es muerte, según Romanos 6:23. Ellos inclusive pueden saber que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, según Efesios 5:5. Incluso pueden estar de acuerdo en que los malos serán trasladados al Seol. Todas esas personas que se olvidan de Dios, inclusive, según Salmos 9:17. Sin embargo, pese a todos sus conocimientos, continúan viviendo o practicando el pecado. Entienden las consecuencias, pero están lejos de ser convencidos de sus pecados. Así es que la verdad es que si lo que experimentamos no es sino una punzada en la conciencia, la ansiedad ante la idea del juicio o un conocimiento académico inclusive de lo que es el infierno, entonces nunca hemos conocido verdaderamente la convicción de pecado. Entonces, ¿cuál es la auténtica convicción de la cual habla la Biblia? La palabra convicción es una traducción de la palabra griega elencho o elenco, que significa convencer a alguien de la verdad, reprobar, acusar, refutar o interrogar a un testigo.
Entonces, la palabra convicción en el contexto bíblico dice que es el Espíritu Santo actuando como un fiscal que expone el mal, denuncia a los criminales y convence a las personas de que necesitan un Salvador. Este es el concepto que debe estar claro en esta mañana, porque de ahí va a salir todo lo que veremos en el mensaje. Así es que por eso voy a repetirlo. El Espíritu Santo actúa como un fiscal que expone el mal, que denuncia a los criminales y convence a las personas de que necesitan un Salvador. Así es que lo primero que veremos de lo que es la verdadera convicción es que expone el mal. Juan 16:8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Según la definición de convicción, lo primero que hace en el ser humano es exponer el mal. Lo pondré de la siguiente manera para explicarlo. No recuerdo cuántas veces he actuado de mala manera, lo que solemos llamar mentiras blancas o necesarias, o lo que solíamos llamar de esa manera. Cuando alguien me acusaba o me apuntaba con el dedo y me decía que algo estaba mal en mi vida, lo que automáticamente pensaba es que me estaban juzgando. O cuando yo mismo me sentía mal, lo ignoraba y continuaba en la práctica o en vivir de tal manera. Solamente el Espíritu Santo, cuando llegó a mi vida, expuso todo lo malo que estaba haciendo. Fue el único que me llevó a la convicción de que lo que estaba haciendo estaba mal, o de que la manera de vivir que estaba practicando era errónea. Y no solamente era errónea para Dios, sino estaba errada para mí mismo y para los demás. Es como que en un momento pasa toda la película de tu vida, pero solo pasa lo malo, una recopilación de todo lo malo que haces. Eso es lo que hace en primera instancia la convicción al exponer lo malo. Juan 8:9 dice: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Sabemos la historia de la mujer encontrada en adulterio, y los fariseos y los escribas le llevan a la presencia de Cristo, a que él emitiera un juicio. Cristo dijo en Juan 8:7, y como insistieran en preguntarle los fariseos y los escribas a Cristo, en presencia de Cristo y con la mujer que había adulterado, insistían. Dice el pasaje de Juan 8:7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Cristo no les señaló con el dedo, tampoco les juzgó, pero sí expuso su palabra para que cada uno de ellos sea convencido de su pecado. Cuando Cristo expresó estas palabras, dice la Biblia en Juan 8:9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, y comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Convicción de pecado, lo primero que hace es exponer el mal. Los
los hombres que llevaron a la mujer ante la presencia de Cristo no se hubiesen imaginado que, siendo ellos los que estaban dispuestos a acusar a la mujer, y para que Cristo de igual manera, según la ley, aunque no de la manera correcta, no de la interpretación correcta, pero según la ley, esta mujer debía ser acusada. No tenían ellos en mente que todo iba a dar al final en contra de ellos. Ellos no habían sido convencidos de que estaba mal o de que estaban actuando mal. Ellos estaban convencidos de que ellos estaban actuando de la manera correcta y la mujer que había adulterado era la culpable. Tal vez la mujer les rogó, pero ellos no se convencieron de lo contrario. Y cuando llegaron a Cristo y en primera instancia Cristo no respondía, tampoco se convencieron de retirarse. Solamente cuando Cristo habla y expresa indicando que el que esté libre de pecado suelte o arroje la primera piedra, solamente en ese momento se ve el actuar de la palabra de Dios, en este caso por medio de Cristo, para que lleguen al convencimiento de que ellos también estaban actuando mal. Así que lo primero que hace la convicción en el ser humano es exponer el mal. Si has tenido la oportunidad de escuchar en este tiempo la palabra de Dios y te ha estado llevando a la convicción de que algo está mal en tu vida, mi recomendación y mi oración es que le hagas caso. Porque no ha sido el predicador quien te ha estado viendo las costuras, sino es la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo, que según el pasaje dice que Él convencerá de pecado, de justicia y de juicio. También dice que la convicción lo que hace en segunda instancia es denunciar a los malhechores o denuncia a los malhechores. No solo expone el mal, sino que también la convicción hace que la palabra de Dios denuncie a los malhechores. El mismo pasaje de Juan 8:9, mire lo que dice. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Cuando estos hombres llevaron a la mujer que había adulterado a los pies de Cristo, no estaban viendo algo en ellos, solamente estaban viendo algo en la persona que estaba siendo acusada. Y es la misma palabra de Cristo, dicha por Cristo, la que les hace ver que ellos también eran malhechores, no solamente la mujer que había sido encontrada en adulterio. Si alguien nos acusa con el dedo, decimos que nos están juzgando. O lo que solemos decir es que peores cosas harán aquellos. Todo menos reconocer que estamos mal. Pero es el actuar normal de un ser humano. Totalmente normal. Solamente cuando la palabra de Dios es utilizada por el Espíritu Santo, y será el mismo Espíritu Santo quien te lleve a la convicción de que estamos dentro de la lista de los malhechores. Según Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, dice la Biblia.
de esta palabra todos, nadie se va a salvar. Pero no seremos llevados al convencimiento de pecado si no es por el actuar del Espíritu Santo. Por eso decía al inicio, si en este tiempo has tenido la oportunidad, tal vez por primera vez, de escuchar la palabra de Dios, o tal vez no es la primera vez, o no fue la primera vez, sino que la has escuchado varias veces, pero ha sido ella quien te ha estado llevando a reflexionar y al convencimiento de que algo debes cambiar en tu vida. Mi consejo y mi oración es que le hagas caso. Si se ha expuesto el mal en tu vida, ha sido la palabra de Dios que te ha hecho ver el mal actuar en tu vida. Es el Espíritu Santo convenciéndote de pecado y probablemente haciéndote ver lo que estás haciendo mal. Tener la convicción es sentir repugnancia total de lo malo o del pecado. Antes del último punto, es necesario entonces ampliar el convencimiento o el concepto de convicción. ¿Qué es convicción? Tener la convicción es sentir repugnancia total de lo malo o del pecado. Esto sucede cuando hemos visto la belleza de Dios, su pureza y su santidad, y cuando reconocemos que el pecado no puede habitar con él. La convicción empieza cuando vemos o entendemos la belleza de Dios, su pureza y su santidad. Porque cuando te acusan, tú y yo lo que solemos pensar, pero hay peores que nosotros, o lo que hago no es tan malo. La palabra que aquí estoy utilizando es malhechor, pero también se traduce como homicida. Y tú dices, pero yo no he cometido homicidio. Todos, ante los ojos de Dios, somos pecadores, malhechores, homicidas. Tú, de pronto, en este preciso momento, estás escuchando y dices, podría ser. Si es así, es el Espíritu Santo que te está llevando a la convicción a través de su palabra. Cuando Isaías estuvo en la presencia de Dios, inmediatamente fue abrumado por su propia maldad. Y él dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Cómo pudo Isaías expresar esas palabras? Porque reconoció su bajeza. Fue Dios obrando en su vida, haciéndole ver el mal, haciéndole ver en él mismo, como dicen las palabras, ay de mí que soy muerto, porque soy hombre inmundo de labios. Tener la convicción es experimentar un espanto total del pecado, o por lo menos así debería serlo. Nuestra actitud hacia el pecado llega a ser como la de José, que huyó de la tentación gritando, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Como José, estando lejos de su familia, donde probablemente nadie le conocía, decidió actuar de una manera correcta ante los ojos de Dios.
¿Por qué? Porque tenía una convicción de lo malo y una convicción de que también él necesitaba de Dios. Somos convencidos cuando somos conscientes de que tanto deshonramos a Dios con nuestro pecado. Cuando David, también otro personaje, fue convencido por el Espíritu Santo, él clamó y dijo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David vio su pecado primordialmente como una afrenta a un Dios santo. Cuando el Espíritu Santo convence a las personas de su pecado mediante la palabra de Dios, Él representa el justo juicio de Dios. Así es que si es que la convicción de pecado, según Juan 16:8, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, deberíamos hacerle caso. Porque solamente es de Él quien va a actuar, quien va a entrar en tu corazón, quien va a tocar esas puertas y quien puede llevarte al convencimiento o a la convicción de pecado. Seguramente Él también te estará llevando a la comprensión de este último punto. La convicción también actúa de manera que convence a las personas que necesitamos de un Salvador. La convicción te hace ver el pecado o te hace ver el mal, luego te pone en la fila de los malhechores, en donde no eres tan diferente a los demás ante los ojos de Dios. Y al final también dice que convence a las personas que necesitan de un Salvador, entre paréntesis, de un abogado o de un defensor. Recuerda el pasaje de Juan 16:8. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo no solo convence a la gente de pecado, sino que también los trae o nos trae al arrepentimiento. Si Dios ya ha expuesto lo malo en nuestra vida, también ha expuesto los malhechores que como seres humanos podemos llegar a ser, recordándonos que todos somos pecadores. Entonces, como en un juicio, cuando somos llevados al tribunal y somos acusados, lo que debemos saber es que necesitamos de manera urgente de quien nos defienda o de quien actúe en nuestra defensa. Un abogado, un defensor. No buscas un abogado si no tienes problemas. Tampoco vas a buscar un abogado si no estás siendo llevado ante un fiscal o ante un juez. Así es que lo que te hace que busques de un abogado defensor es reconocer que tienes problemas y es reconocer que necesitas ayuda. Ese reconocer es la convicción a la que Dios te está llevando cuando te hace ver lo mal que estás haciendo o lo malo, la mala manera que estás viviendo y te está llevando a juicio. No solo
Eres presentado y descubierto y develado con respecto a lo que eres. También Dios en su misericordia nos ofrece ese defensor o ese abogado. Pero también en este último punto es el mismo Espíritu Santo quien te debe llevar a la convicción de que necesitas de un abogado o de un salvador. Hay que entender también, o si te preguntas, ¿pero de qué me están acusando? Porque creo que si de pronto te estoy poniendo en un punto en donde parece que todo te lleva ahí a la esquina de los acusados o al rincón de los acusados, la pregunta sería, ¿pero de qué me estás acusando? Varios pasajes podríamos ver, pero veamos creo que dos. Romanos 1:18. Si quieres apuntar ahí, Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios en su santidad y su santidad impiden que Él pueda acercarse al hombre pecador. La ira, dice, de Dios inclusive. Pero Dios ama a sus criaturas, mas no ama al pecado o el pecado. Por ende, tampoco va a amar al que practica el pecado. Podríamos decir entonces que somos acusados de violar los santos mandamientos de Dios, o somos acusados de violar la misma santidad de Dios porque somos sus criaturas. Otro pasaje se encuentra en el libro de Romanos, el capítulo 2, el versículo 5, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Ese corazón endurecido que a pesar del actuar de Dios mediante su palabra y su Espíritu Santo, te quiere convencer de pecado, y tú dejas que el endurecimiento de tu corazón continúe reinando en tu vida. Al final, estás siendo acusado por eso. Porque si Dios te está llevando a al convencimiento o a la convicción de pecado, su misericordia, su amor y su gracia también están siendo ofrecidas. Porque no solamente nos está juzgando, sino también nos está dando la salida al ofrecernos un abogado defensor, un Salvador que es Cristo. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hay una acusación y una exposición de la maldad del ser humano, pero es el mismo Dios quien ha ofrecido a su mismo Hijo unigénito, para que según Pablo aquí en este pasaje dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. No, la historia personal, o mi historia personal, no es muy clara. No recuerdo que se me haya expuesto antes el Evangelio de los 21 años. Pero gracias a Dios que la primera vez que se me fue expuesto
la palabra de Dios y las buenas nuevas, no la persona que me compartió el Evangelio, sino Dios me llevó en ese preciso instante, en la primera vez, al convencimiento de que yo estaba actuando mal, de que la vida que llevaba era errada, y al final de que estaba siendo acusado. Y la única manera de que todo esto tenga una solución fue que el mismo Espíritu Santo me convenció de justicia y de juicio, y de la necesidad de un Salvador, y que ese Salvador era Cristo. No sé cómo fue en tu caso. Tal vez tuvieron que decirte 2 o 3 o 4 o 5 veces. Y no digo que el Espíritu Santo no actuó en la primera vez. Pero el endurecimiento del corazón y de tu corazón puede llevarte a estar mucho tiempo, años inclusive, sin hacerle caso a donde Dios te está llevando a través de su convicción. Ahora, hablando del hoy, a través de su palabra, Él está exponiéndote. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar para hacerle caso a Dios y su palabra y a la convicción que Él te quiere llevar? Juan, o Primera de Juan 2:1-2, expone. Primera de Juan 2:1-2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios. Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Sigue golpeando la palabra de Dios tu corazón? ¿Por qué sigues rechazando esa convicción que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida? Juan 16:8 dice: y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que es mi oración que cuando Dios exponga en tu corazón la necesidad de un Salvador, sepas que no solo Él nos está acusando, sino que también Él mismo proveyó de un abogado que es Cristo, nuestro Salvador. ¿Quién te puede convencer de lo que estoy diciendo? Definitivamente yo no lo voy a hacer. No tengo ese poder. Mejor dicho, nadie lo puede hacer. Solamente el mismo y solo el Espíritu Santo de Dios puede hacerlo. Es mi oración que le hagas caso. Si estás dudando, en este pasaje puede aclararte un poquito. Primera de Juan 1:8-10 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Se da cuenta?
Si Dios te está exponiendo y si Dios te está llevando al convencimiento, dice también el pasaje, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, nos estamos engañando. Y la verdad no está en nosotros. Así es que, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Yo espero esta mañana, y ha sido mi oración, que haya sido la palabra de Dios que durante todo este tiempo, si has estado siguiendo estos mensajes, y como decía, no solamente estos, porque ahora hay muchas buenas opciones en la internet, y Dios ha estado tocando tu corazón, es mi oración que a través de esta explicación puedas haber de una vez por todas haberte rendido a lo que Dios está haciendo en tu vida a través de su palabra. Porque la importancia que le damos al pasaje, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, hemos de entender que el Espíritu Santo es Él que ha de venir y está aquí y ha estado por más de 2000 años de la era cristiana, convenciendo al pecador o convenciendo al mundo de la necesidad de un Salvador. Pero antes de esa convicción, siempre debemos recordar que lo primero que hará es exponer el mal, ponernos en la fila de malhechores, y solamente esa convicción que el mismo Espíritu Santo nos da, nos llevará a buscar la necesidad o a tener la necesidad de un Salvador en nuestras vidas. Y ese Salvador es nuestro amado Señor Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra y, si Dios permite, nos volveremos a ver. Dios les bendiga. Reunión de oración, miércoles 24 de junio, 19 horas, por Zoom. Estudio bíblico para varones, viernes 26 de junio, 19 horas, por Zoom. Culto dominical virtual, domingo 28 de junio, 10 horas 30, por Zoom. Reunión de damas, diseño divino, 16 horas, domingo 28 de junio, por Zoom. Diezmos y ofrendas, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. 1 Corintios 16, 2. Feliz día, papá, varón de Dios. Yo me entrego, quiero
yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a él. Yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo y a sus pies postrado estoy. Los pecados he dejado y le sigo desde hoy. Yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, sí, de todo corazón. Yo le entrego alma y cuerpo. Busco hoy su santa unción. Yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo. Siento el fuego de su amor. Oh, qué gozo hay en mi alma. Gloria, gloria a mi Señor. Yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo